Quiero darle la bienvenida a nuestro curso de oratoria y vamos a empezar trabajando con nuestra primera unidad en el curso. La primera unidad que vamos a estar trabajando son los que se llaman conceptos básicos de oratoria y también los conceptos que tienen que ver con nuestro crecimiento personal. La oratoria es un arte muy interesante y requiere de nosotros un compromiso, requiere de nosotros una disposición para crecer y para aprender. Decía Dale Carnegie, una persona muy famosa, oradora, escritor de libros, decía, todo discurso bien preparado está ya pronunciado en sus 9/10 partes. O sea, el 90% del trabajo está en la capacidad de nosotros preparar lo que vamos a enseñar y lo que vamos a comunicar. Y una de las primeras actividades que vamos a tener tiene que ver, yo les hablaba que el propósito de esta clase es no solamente tener un aprendizaje de oratoria, sino que el propósito de esta clase tiene que ver un poco con tomar conceptos que nos ayuden a transformar nuestra vida personal. Y para eso es importante que nosotros podamos posicionarnos ante la oratoria y ante la importancia que tiene el lenguaje y que tiene la comunicación. Y una de las primeras preguntas que hicimos en nuestra introducción era, ¿cuál es el motivo principal por el que yo quisiera comunicar de una manera diferente, educar e impactar vida? ¿Cuál es el motivo por el que yo deseo impactar la vida de otros? ¿Cuál sería el mayor obstáculo o la mayor limitación que he tenido en esta área de comunicación? Otra pregunta importante para reflexionar. Si tú puedes identificar cuál ha sido tu mayor obstáculo, sería preguntarte qué te has perdido por no hacerle frente a ese problema y resolverlo. ¿Qué cosa te has perdido? Y si por fin logras superar esa limitación y tomar acción para que esa situación se corrija, ¿qué impacto te va a generar ese cambio, esa transformación? ¿Cómo te afectaría a ti? ¿Cómo afectaría a tus seres queridos? Y es importante reflexionar que este curso, que es parte de una formación general que se está haciendo, tú puedas verlo como un escalón dentro de ese propósito que tú tienes de mejorar y de crecer. Tenemos como objetivos de esta primera unidad que podamos tener conocimiento de la oratoria y sus características básicas. En segundo lugar, vamos a comprender, analizar y aplicar algunas técnicas que nos van a contribuir a nuestro crecimiento personal. Y en tercer lugar, queremos comprender el fenómeno de la oratoria y aprender algunas técnicas básicas de cómo manejar el miedo escénico, una de las cosas más normales cuando hablamos del tema de la oratoria. Y quería tomar unos minutos en reflexión de lo que estamos hablando para introducirnos en el tema. Entonces, fíjense que partimos de una reflexión personal. Tengo que reconocer cuáles son mis áreas que son limitantes. Y en segundo lugar, tengo que analizar cómo me impacta si sigo con esas limitaciones. Y en tercer lugar, ¿qué pasaría si logro superar esas limitaciones? Eso nos va a dar una visión general para que podamos ir aplicando los conceptos que estamos trabajando en nuestras vidas personales. Entonces vamos a tomarnos el tiempo para introducir esta primera unidad, para darnos como un esbozo de lo que es el curso, de lo que es la clase y de la importancia de esta primera unidad de estudio. Y voy a permitirme compartir contigo mi presentación. Entonces,
vamos a ver un segundo por los temas. Vamos a hacerlo otra vez. A ver si puedo transmitirle. Ahí sí está. Ahí creo que sí se ve mi presentación. Entonces, fíjense, vamos a hablar de los antecedentes de la oratoria. Dice un autor anónimo, las campanas se conocen por sus sonidos, en tanto los hombres por sus palabras. El lenguaje a lo largo de la historia ha sido muy valioso y ha sido esencial para toda la humanidad. Tanto así que han habido estudios antropológicos de investigación arqueológica, han habido estudios que han tratado de decir, bueno, ¿cuál es el origen de las lenguas? ¿Cuál es el origen del lenguaje? Y es tan importante este tema acerca del origen de las lenguas y acerca del origen del lenguaje, que por eso la importancia de poner a reflexionar acerca del escrito del semiólogo Humberto Eco, que les pedí que leyeran. Entonces, la comunicación en lenguaje ha sido notable a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque es a través de la comunicación, es a través del lenguaje que nosotros desarrollamos la cultura. Y no solamente que desarrollamos la cultura, sino que también desarrollamos la forma como nosotros nos relacionamos, la forma como nosotros interactuamos. Depende de nuestro lenguaje, depende de nuestra idiosincrasia, depende de nuestra forma de comunicación, como cada uno de nosotros en las diferentes culturas nos vamos a relacionar. Sobre todo en América Latina, por ejemplo, que somos pueblos muy orales. Nosotros no somos pueblos dados a lo que sería la escritura. Somos pueblos más de la oralidad por la forma como nuestras tribus indígenas se relacionaron. Venimos de una cultura muy oral, mucha oralidad. Por eso es importante el lenguaje para nosotros. Si nos vamos a un antecedente más distante de nosotros, que sería el antecedente antiguo, lo que se llamaba la retórica o la oratoria o los antecedentes de la oratoria, pudiéramos hablar del mundo de los griegos y del mundo de los romanos. Hay un pensamiento que dice, pero ya el viejo Fénix, mentor de Aquiles, héroe de la Ilíada de Homero, nos señalaba cómo le recordaba al joven el fin último para el que estaba siendo educado. Para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones. Entonces hay un ideario de la unidad íntima entre el decir y el hacer, que debe ser el norte que nos guíe. La elocuencia se centra en la capacidad de persuadir y convencer mediante la comunicación de ideas y pensamientos. Entonces, fíjense, esta expresión de este escrito famosísimo, ¿verdad? La Ilíada de Homero, nos está hablando desde el inicio la importancia del ser humano para comunicarse, pronunciar palabras, pero también para el hacer. Entonces, desde la antigüedad se le dio un valor a la forma de comunicarse. Sin embargo, cuando uno analiza la historia, el énfasis se llevó más que todo a lo externo, es decir, a la pronunciación, a la modulación, a la belleza, si se quiere, del lenguaje, y se fue perdiendo la importancia del contenido. Tanto así que la oratoria y la retórica y hasta la elocuencia fue utilizada con el propósito de transmitir mensajes falsos. Y muchos de estos pensadores que transmitían mensajes, como por ejemplo los sofistas griegos, lograron muchísimo impacto por el uso de estas técnicas y de este arte como tal de la oratoria. En la antigüedad tenemos grandes oradores como Demóstenes, que algunos dicen que es uno de los padres de la oratoria. Tenemos también romanos como Cicerón, como Quintiliano.
Y nosotros que somos creyentes, nosotros podemos recordar eh, la tendencia en el Areópago, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 dice que fue a Atenas y que los atenienses lo que estaban era pendiente de escuchar discursos, y entonces fue interpelado y le dijeron, bueno, cuéntanos de qué es lo que tú nos hablas. Y entonces tenemos nosotros ese maravilloso discurso del apóstol Pablo, donde él habla del Dios no conocido. Entonces, el tema de la oratoria, el tema de la expresión de las ideas fue muy importante para el mundo de los griegos. Posterior para los romanos, se rescató en la Edad Media, después en el Renacimiento, y nos ha llegado hasta nuestros días. Ahora, ¿cuál es la importancia? O sea, ya estamos hablando de la importancia del lenguaje para la cultura, estamos hablando de la importancia del lenguaje para las relaciones, estamos hablando de la importancia de la comunicación. ¿Qué otros aspectos pudieran ser relevantes en cuanto a lo que es la importancia de la oratoria? Entonces, nosotros partiendo de estos antecedentes, pudiéramos decir que la oratoria es el arte de hablar en público y hacerlo con eficacia y con estética. Se le llama la oratoria entonces el arte de hablar en público. Y el hablar en público tiene que ver también con la capacidad, no solamente de comunicar un mensaje, sino la capacidad de entrar en un diálogo con el otro. Martin Buber, filósofo, dice que el ser humano existe en el diálogo, existe en el encuentro del yo y tú. Existo en cuanto existo en relación al otro. Y esto es muy importante porque el orador no puede estar pendiente, o cualquier persona que quiera ser una persona que se comunique no puede estar pendiente solamente de sí mismo, de su mensaje, sino también tiene que pensar en la audiencia, en el otro que le escucha. De hecho, hasta en las relaciones humanas, el desconocimiento del otro es el principio de los prejuicios y de la violencia. Si yo no puedo entender al otro, comprender sus opiniones, ponerme en el lugar del otro y reconocer al otro, simplemente voy a llenarme de prejuicios y puedo actuar en contra de otra persona porque simplemente no entiendo qué es lo que él me quiere comunicar. Desde la fenomenología de Husserl, por ejemplo, uno de los más famosos fenomenólogos, él dice que cada persona tiene su propio sistema de significado. De allí la importancia de nosotros entender al otro, y también cuando nosotros nos comuniquemos, generar la posibilidad de que el otro también pueda comprendernos a nosotros. Husserl utilizó una frase griega que se llama la epoge, el vaciado, hablando de la capacidad de suspender el juicio para comprender al otro. Entonces es muy importante que nosotros podamos no solamente centrarnos en el qué diré, sino también en la capacidad de escuchar a los demás para que nuestro mensaje pueda estar dirigido a esa necesidad que tiene la otra persona. Estos temas que estoy conversando provienen de la psicología, de la filosofía, provienen algunos temas del liderazgo, que en muchas ocasiones no son considerados dentro de lo que es la tradicional oratoria, que se ha ido centrado mayormente en la forma de cómo podemos dar el mensaje y en el estilo, en la forma, en la manera, pero ha ido perdiendo lo que es el contenido y lo que es la importancia de esta comprensión dialógica de las relaciones humanas. Y este encuentro dialógico es muy importante, y sobre todo en el área de la educación. Si estamos aprendiendo oratoria y vamos a utilizar, aplicar estos principios en el campo de la educación, una de las cosas más importantes es que hay una relación dialógica, o sea, una relación de diálogo, de crecimiento, una relación, si se quiere, hasta horizontal con aquel que nos está escuchando y con aquel que, por supuesto, vamos a escuchar nosotros. Y necesitamos entrar en esa epogé que dice Husserl para que nosotros podamos colocarnos.
en el lugar de la otra persona y comprender no solamente sus palabras, sino sus sentimientos, sus actitudes, sus pensamientos. Entonces la oratoria es camino para esta comprensión, esta comunicación de dos vías en este momento. En la medida que yo pueda escuchar, comprender al otro y ver cómo mi mensaje le impacta, mi ponencia, mi presentación, mi discurso, va a llegar a la necesidad del otro. Entonces, la forma en que nosotros hablemos, en que nos comuniquemos, sin lugar a dudas va a ser un referente por el que seremos juzgados, seremos aceptados o seremos rechazados. De allí la importancia de esa relación dialógica. Recuérdense de ese concepto. El hombre dialógico. Ese es un concepto muy importante que también se trabaja desde la pedagogía social y desde la pedagogía transformadora. La oratoria no puede ser solamente un discurso de una línea. Tiene que haber esa relación de interrelación. Entonces, fíjense también, es bien interesante que desde la oratoria vista, una de las cosas que más ha causado investigación o uno de los fenómenos, uno de los aspectos dentro del fenómeno de la oratoria que ha causado bastante investigación, tiene que ver con el temor, tiene que ver con el miedo escénico. Porque realmente muchísimas veces cuando queremos comunicar, como también estamos pensando más en nosotros que en la otra persona y en la importancia de lo que nosotros vamos a decir para que la otra persona también pueda ser impactada. Ese sentimiento, si se quiere, de centramiento en nosotros, psicológicamente hablando, también nos genera muchísimo temor. Entonces la oratoria es importante por la posibilidad de comunicarnos mejor con la otra persona, pero también por la posibilidad de entender que lo que nosotros estamos comunicando puede ser de beneficio y de impacto para otras personas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas investigaciones, pero solamente para mencionar una. Dice que investigaron las 10 cosas que más temor le producen a la gente. Y se obtuvo el siguiente resultado en orden ascendente. Fíjense, se le tiene temor a los perros, a la soledad, al avión, a la muerte, a la enfermedad, a las aguas profundas, a los problemas económicos, a los insectos, a los reptiles, a las alturas, y primero salió el temor a hablar en público. Salió como uno de los temores más importantes. Entonces, el orador, el comunicador, el que transmite un mensaje, se debe enfrentar a ese miedo. Es un miedo que es normal, con el cual convivimos a diario. Ahora, si este miedo no es patológico, va a ir desapareciendo en la medida que nosotros comencemos a hablar. Porque pudiéramos hablar que hay un miedo normal al comunicarnos en cualquier situación que tengamos. Y hay un miedo que sería un poquito más patológico, que es un miedo irracional. La verdad es que el miedo es normal a todas las personas. Y salvo algunas excepciones, cualquier persona, cualquier orador tiene miedo. Porque lo que se demuestra es un respeto al otro. En muchas ocasiones tal vez el miedo tiene que ver en cómo los demás nos van a ver a nosotros. Entonces puede influir también la autoestima de la persona. Pero el miedo no es malo, porque como decía hace unos minutos, unos segundos, el miedo nos permite también a nosotros saber cómo hablar, cómo comunicarnos, cómo conducirnos con las otras personas y a tener respeto ante el que nos escucha. Entonces nosotros que estamos formándonos en oratoria tenemos que entender que una de las misiones del orador es trascender al público, es proyectarse por encima de su temor. Y es muy importante que nosotros podamos transmitir un mensaje de una manera
que pueda llegar a las demás personas. Y como digo, no centrándonos solo en nosotros, sino centrándonos en el beneficio, la importancia que tiene este conocimiento o esta información o esta experiencia o esta vivencia para las otras personas. Igualmente, esto puede ser en una conversación, pero también pudiera ser en un debate. Y en nuestros días que hay tantos conflictos y tantas situaciones, el debate es muy importante también porque tenemos que aprender a debatir ideas. Tenemos que aprender a debatir con las ideas, con el razonamiento, con la lógica, para ver si podemos de esta manera volver un poco más a que seamos un poquito más homo sapiens, que solo personas que lo que nos interesa es consumir y opinar por opinar. Entonces, bueno, un resumen de estos antecedentes de la oratoria, de su importancia, de la importancia de la relación, del famoso sentido que tiene el concepto del hombre como hombre dialógico, la mujer como mujer dialógica, esta relación de diálogo, de relaciones horizontales, de aprendizaje, de transformación entre unos y otros. Que esto nos amplía, pues, por supuesto, el concepto de oratoria, no restringiéndolo a solo una línea, como que el orador es mayor o es mejor que los demás, y los demás simplemente son receptores, sino que lo estamos manejando con otra interpretación. Ese concepto de hombre dialógico usted lo puede ver en Paulo Freire, uno de los creadores prácticamente de la pedagogía social y de la pedagogía de la transformación. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué es la oratoria? Bueno, la oratoria pudiéramos verla desde dos puntos de vista. Como exposición, es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover a un auditorio. Entonces, se puede ver eso como el arte de hablar en público, que tiene un propósito, que tiene una finalidad. Y en segundo lugar, también la oratoria se puede ver como un género literario. Es una actividad literaria que es proclamada oralmente, también cuyo propósito es convencer y persuadir por medio de la palabra, sea esta hablada o escrita, porque estamos hablando aquí de la oratoria como un género literario. Por ejemplo, cuando usted lee cualquiera de los discursos como cristianos que hay en el Nuevo Testamento, ahí vemos un discurso, una palabra, una enseñanza que tiene el propósito de persuadir y que esta vez está escrito. Entonces serían discursos narrativos con un énfasis de sermón, que es el nombre que le damos a la oratoria en el ámbito espiritual o religioso. También la oratoria se pudiera definir con el término retórica, aunque si pudiéramos ver la retórica que viene desde el griego etorike, que es un conjunto de reglas o ideas referentes al arte de hablar. Entonces uno pudiera decir que la retórica es mucho más antigua. La retórica tiene que ver con estos antecedentes que hablamos hace rato. Pero como la retórica tuvo un cierto desuso en la antigüedad, porque se centró más en la forma que en el fondo, a nivel cultural quedó como un disgusto con el tema retórica. Y yo creo que tal vez los cambios sociales que hemos tenido en los últimos 200, 300 años, que se ha rescatado la importancia del lenguaje, se ha preferido utilizar el término oratoria, a diferencia de lo que pudiéramos llamar retórica. Por ahí hay un dicho, yo sé, creo, me imagino que lo hemos escuchado en algún momento. Allí me vienes tú otra vez con tu retórica. Entonces, el término retórica, que en las raíces griegas son las reglas para hablar y para el arte de cómo nosotros podemos influir sobre otros a través del lenguaje y la comunicación, ha tenido su forma de verlo de una manera negativa. Entonces, pudiéramos decir que es un estudio que generaliza o está presente en toda la ciencia.
las ciencias naturales, la narratología, las ciencias políticas, la educación, entre otras, usa de este arte de la oratoria. El objetivo de la oratoria suele ser persuadir. Cuando alguien da un discurso, cuando alguien utiliza la oratoria, está buscando una decisión en la vida de las personas realmente. Por eso mi interés de que este curso sea un curso que tenga una referencia personal. Se diferencia de la didáctica, porque la didáctica busca es enseñar y transmitir conocimiento. Tal vez nosotros como docentes, o los que somos docentes, en ocasiones funcionamos más desde la didáctica, pero la oratoria está buscando un proceso de persuasión, de sensibilización, de respuesta, de cambio. Y la poética lo que está intentando es deleitar a través de la estética que tiene el escrito poético. Entonces la oratoria es más persuadir, la didáctica es más enseñar y transmitir conocimiento, y la poética intenta deleitar a través del gusto, de los sonidos, de las palabras, etc. Pudiéramos decir entonces que hay varios tipos de oratoria. La oratoria sagrada, en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, se le puede llamar también sermón, predicación, homilía, meditación, reflexión. Se puede hacer en la iglesia, se puede hacer en un funeral. Estaría también lo que pudiéramos llamar la oratoria militar, que es la oratoria que se utiliza en el ámbito militar, como se llaman los discursos. La oratoria política, que por nuestra forma de ver la política y desde esa época en que se escribió ese libro El Príncipe de Maquiavelo, que dio ese sentido negativo a la utilización de la política como una estrategia para manipular a las masas, se le ha visto de una forma negativa, ¿no? Se asocia la oratoria política con la demagogia, con el discurso hueco, falso. Tendríamos también lo que sería la oratoria forense, que sería el ejercicio del derecho, la posibilidad de defenderse ante un público a través de argumentos y a través de las pruebas y una serie de formas como se lleva específicamente lo que es la oratoria a nivel del derecho, la criminología, etcétera. Y estaría lo que sería la oratoria académica, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo, compartiendo principios oratorios que puedan tener un uso a nivel académico. Podríamos decir que hay 4 fines principales de la oratoria. Persuadir sería el fin, vamos a decir, primario de la oratoria. El orador busca una respuesta en sus oyentes. Enseñar, un elemento. También el oratorio, que tiene que ver con la didáctica. Conmover, o sea, mover a las personas a la acción. Eso sería un fin de la oratoria. Y estaría también el elemento de agradar, en parte con ese vínculo con la estética, porque se desea que el mensaje se transmita de la mejor manera posible. Eso es lo que está buscando la oratoria. Ahora, en relación al crecimiento personal, yo quisiera que cuando ustedes escuchen esta clase, esta exposición, pudiéramos trabajar un primer ejercicio para llevar lo que hemos aprendido hasta ahora al ámbito personal. Los temas a reflexionar o las preguntas personales son las siguientes, y esto usted lo va a hacer con un pequeño ejercicio. Entonces, la idea es que tú pienses, bueno, ¿cuáles son los temas o intereses que te apasionan? De los que te apasionan hablar o compartir. Eso es lo primero. Piensa un poco cuáles son los temas, cuáles son los intereses de los que te apasiona hablar o compartir. En segundo lugar, ¿cuáles de esos temas, cuáles de esos intereses tú has experimentado en tu propia vida? ¿Y cuáles de esos temas, esos intereses han generado una transformación en ti? Y que tú consideras que tú eres un buen ejemplo de esos temas. Fíjense otro elemento que estamos trabajando en este curso oratorio. No estamos trabajando en la oratoria solamente desde el estilo, desde lo externo, sino estamos hablando no solamente de la forma, sino estamos también hablando del fondo. Por eso yo le estoy diciendo estas reflexiones. ¿Cuáles son esos temas que en tu propia vida han generado una transformación y que tú consideras que tú eres un buen ejemplo? Tercera pregunta, ¿en cuáles de esos temas o intereses sientes que estás siendo transformado?
o en qué áreas tú sientes que estás creciendo. Pasaríamos a una cuarta reflexión. ¿Cuál de esos temas consideras que las personas necesitan escuchar para enfrentar sus problemas? Entonces, fíjense, la vida, si lo vemos cristianamente, diríamos el Señor. Si lo vemos humanamente, diríamos la vida permite que todos nosotros pasemos por situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles nos permiten a nosotros entrar en procesos de transformación. Cuando entramos en esos procesos de transformación, vemos la realidad de que hay áreas en las que tenemos que crecer y en las que tenemos que mejorar. Y así como nosotros crecemos y nosotros mejoramos y nosotros entramos en un proceso de maduración, que no solamente es un proceso de maduración emocional, humano, a veces espiritual, esos temas o esos intereses también otros necesitan escuchar de nosotros, porque eso les va a ayudar a ellos también a enfrentar sus problemas. Entonces, en función de esto, yo te voy a pedir que grabes un video o un audio, pero la idea es que fuese un video de no más de 3 minutos en el que tú puedas responder a estas interrogantes para que lo compartas en la próxima clase. Ya de esto lo hablamos en la parte introductoria de nuestro curso, pero lo que quiero es que ahora te grabes en no más de 3 minutos en que respondas a estas interrogantes para que lo puedas compartir en la próxima clase. Y eso nos va a permitir conocer cómo estamos nosotros en la práctica de todos estos conceptos que estamos estudiando. Y como un cierre de esta aplicación práctica de estos conceptos iniciales de oratoria, es importante desarrollar un compromiso para nosotros mejorar en lo que tiene que ver con el tema de la oratoria como tal. Necesitamos desarrollar un compromiso para ser mejores comunicadores. Por eso yo coloco esta reflexión. Yo, José Gregorio Liendo, me comprometo con la ayuda de Dios y tengo fe si creo en Él, a estar totalmente concentrado durante estos días de curso, leer, repasar, estudiar, reconocer, poner en práctica la información que voy a recibir. Así me acercaré de manera contundente a conocer, practicar, ejercitarme para tener mejores resultados en mi vida personal y decido mejorar en las áreas en las que siento que debo crecer. Me esforzaré para desarrollar las competencias, no me pondré excusas, decido por mí ser mejor y crecer como ser humano e hijo de Dios. En el material que yo les pedí que llenaran, que respondieran, está esta frase como una frase de compromiso ante lo que estamos estudiando. Una de las cosas bien importantes es la vida del que es un orador. No solamente el discurso, no solamente el mensaje, no solamente el estilo y la forma. Por eso les he estado hablando del fondo y no solo de la forma. Jorge Whitefield fue un gran predicador del siglo XIX y él decía, la razón por que las congregaciones están muertas es porque tienen hombres muertos predicándoles. Y preguntaba, ¿cómo pueden los muertos engendrar hijos vivos? Entonces, el llamado de Whitefield era un llamado a una vida diferente. El segundo tema que vamos a estar hablando en este momento tiene que ver con el crecimiento personal y la oratoria. Y el centro de la oratoria es el orador. El orador es la clave de la oratoria. La oratoria es un arte que se aprende, pero la oratoria es ejercida por una persona. Y ese orador tiene liderazgo, tiene personalidad, tiene un estilo, tiene dicción, tiene movimientos, tiene manejo de situaciones. Entonces hay varios elementos que son muy importantes en el orador. En primer lugar, su liderazgo, su influencia. En segundo lugar, su personalidad. Muy relacionado su estilo. 4, es importante que esta persona mejore su dicción, su forma de expresarse. 5, el movimiento, la forma como puede no solo comunicar, sino manejarse en diferentes situaciones.
ese movimiento lo lleva a él a manejar las situaciones difíciles. Y en séptimo lugar sería el autocontrol. Entonces el primer punto sería el liderazgo. Entonces una de las preguntas que podríamos reflexionar es: ¿qué es para ti ser un líder? ¿Qué sientes que tienes que interiorizar para ser un mejor líder? Y del 1 al 10, ¿cómo te califica como un líder? Esta también es otra parte de las preguntas que tenemos que nosotros responder en lo que es la parte personal. Entendemos el liderazgo como la capacidad de servir a los demás, de ir adelante, de ser un ejemplo para otros. Conlleva actuar a pesar del miedo, crecer constantemente y engloba varias características peculiares. Esta es una definición de liderazgo. Yo la construí, coloqué unas bases, unos textos bíblicos, unas expresiones del apóstol Pablo. Él dice: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y él habla de que no debemos tener un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, con esos dos reflexiones de esos dos pasajes de las Escrituras, yo saqué esta reflexión de liderazgo. Entiendo que hoy en día tenemos una definición de liderazgo que es muy importante, que tiene que ver con la capacidad de influenciar a los demás. Eso es lo que manejan más que todos los judíos: liderazgo. Liderazgo es influencia. Pero acá estamos viendo liderazgo no solo como influencia, sino como la capacidad de servir al otro y de mostrar, de ser un ejemplo para los demás. Y esto lleva a que el líder debe tener un compromiso con sí mismo y con los demás. Conlleva actuar a pesar del miedo e involucra un crecimiento, e involucra varias características. Una de las características básicas de un líder debe ser la organización. Un líder sabe que las personas harán no lo que diga, sino lo que él haga. Entonces debe tener constancia, debe tener conocimiento de todo lo que se relaciona con su proyecto, con sus actividades. Si nosotros aplicamos esto al ámbito de la oratoria, cuando usted vaya a dar un discurso, vaya a dar una clase, vaya a dar una formación, usted tiene que organizar lo que usted va a hacer. Y usted tiene que estar en el lugar mucho antes, cuando usted vaya a dar una conferencia, a dar una clase, a dar un curso. Conocer todos los roles que involucran la organización de ese tipo de actividades para que usted pueda ser una persona que pueda dar ejemplo. Por eso coloqué: un líder ha pasado por diferentes roles, por lo tanto puede servir de ejemplo a las personas que están ejerciendo un rol definido. También debes aprender o debes saber cómo organizar tu contenido adecuadamente. O sea, si tú vas a impartir una información, un conocimiento, tú deberías organizar tu contenido y también adaptarlo a la temática del momento y a la audiencia. Eso es parte de una de las aplicaciones de estos conceptos de liderazgo al oratorio. Otra cosa, un líder debe tener una misión, una visión clara. El líder no solo comunica por comunicar, el líder se enfoca en lo que dice y enseña en función del por qué, del cómo, del qué y para qué. Cuando tú comunicas un mensaje, tú debes tener un propósito, tú debes tener un por qué, tú debes tener un qué, tú debes tener una meta, un para qué, tú debes tener un cómo de lo que estás diciendo. Si no, simplemente comunicarás por comunicar. Entonces, esa es la diferencia entre un orador y un orador que es un líder. Debe tener claramente cuál es el propósito de por qué quieres dejar un mensaje. ¿Cuál es la mayor causa que te mueve? ¿Qué es lo que te entusiasma? ¿Qué es lo que te da ánimo? ¿Por qué estás comunicando ese mensaje? Y comunicar adecuadamente tu por qué y tu para qué es lo que te va a hacer diferente. Si tú comunicas claramente lo que tú quieres decir, pero tú sabes dentro de ti que eso tiene una razón, eso tiene un propósito, eso te va a diferenciar de los demás.
te va a permitir impactar, te va a permitir liderar, te va a permitir convencer, te va a permitir llamar a la acción como es la meta del oratorio. Otra cosa interesante, un líder debe tener una mente abierta, debe ser una persona que sea curiosa, que quiera aprender cosas nuevas, que quiera escuchar de forma activa, que tenga un pensamiento crítico, que analice las cosas. Es muy importante que nosotros podamos abrirnos al aprendizaje. Y también es importante reconocer que no sabemos todo. Hay cosas en que a lo mejor nosotros no somos buenos, hay cosas en que tenemos que mejorar. Y es importante identificar cuáles son los temas o cuáles son los aspectos en que debo aprender y debo poner en práctica. Eso se llama en psicología o en filosofía humildad ontológica. O sea, yo no lo sé todo, no lo puedo hacer todo tampoco. Ni sé todo, ni puedo hacer todo. Ni soy omnisciente, ni soy todopoderoso. Entonces es muy importante esa mente abierta, esa disposición a aprender. En quinto lugar, es muy importante que el líder se disponga a servir. Un líder es un líder no solamente porque está en una posición. Eso se llama líder posicional. Un líder es un líder también porque los demás le dan ese reconocimiento. Y una de las formas que otros te den un reconocimiento es que tú generes un impacto. Y uno de los mayores impactos que podemos generar es a través del servicio. Cuando tú aportas un valor, cuando tú eres importante. Necesitamos servir a los demás con conocimiento, con información, pero también con la ayuda, también con la presencia, también a veces hasta con el acompañamiento. Un líder es un buen comunicador, pero un buen comunicador no siempre es un buen líder. Entonces, fíjense la relación que estamos haciendo entre liderazgo y oratorio. Puede ser un excelente comunicador, puede ser pepita de oro, decían hace años en Venezuela. Puede ser un pico de oro, perdón. Puede ser un pico de oro, pero no necesariamente un buen líder. Entonces esto es bien interesante. Ahora, pensando en las características de un líder como orador, tenemos estas preguntas. ¿Qué decisión firme e irrevocable me comprometo a llevar a cabo para alcanzar no solo una mejora como comunicador u orador, sino en mi liderazgo? Fíjense, hemos hablado de varias características de la oratoria. Hemos hablado de varias características. Oratoria en su relación con el liderazgo. Vamos a hacer un pequeño repaso de estas características. Entonces vamos a ver. Hemos hablado características básicas de un líder en relación a la oratoria. Organización, esa es la primera característica. Visión y misión claras. Mente abierta. Disposición de servir. ¿Okay? Serían esas 4 características. Vamos a repasarlas. Organización, visión y misión clara, mente abierta, disposición para servir. Entonces, en función de esas 4 características que estamos viendo, entonces la idea es pensar, bueno, de esas 4 características que estoy estudiando, reflexiono, ¿soy organizado? ¿Tengo una visión y una misión clara cuando yo comunico mi mensaje? Tengo mi mente abierta, estoy abierto al aprendizaje, estoy dispuesto a aprender otras cosas. Tengo un compromiso práctico para servir. Entonces, ahí tenemos 4 características del liderazgo en relación a la oratoria que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar no solo como oradores, sino ahora es en liderazgo. Y la idea es que tú elabores un plan de acción para que puedas de manera significativa mejorar, no solamente como orador,
sino también como un líder. Entonces piensa en algunas acciones que pudieras hacer para mejorar en la oratoria, pero también para mejorar en el liderazgo. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, vamos a concretar hoy esta clase hasta aquí, hoy. Entonces, yo quiero que tú pienses en estos 4 principios en los que se relaciona el orador como un líder y piensa en el último mensaje que tú diste o piensa en el mensaje que vas a dar y piensa cómo estas 4 características pueden estar presentes en el mensaje que vas a transmitir. Entonces, vamos a dejar hasta acá la reflexión hoy y nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza pueda ayudarte y pueda ser de crecimiento y edificación para tu vida personal. Que estés bien.